El Congreso aprobó realizar las próximas elecciones regionales y municipales en 2 días, el 26 y 27 de octubre. Esto luego que la Cámara aprobara finalmente el veto presidencial. Habrá multa de 33.000 pesos por no votar y el domingo 27 será feriado irrenunciable. Vamos a hablar de otros temas, para eso estamos en contacto con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, como siempre, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Primero que todo, veto presidencial, finalmente ya es un hecho, 25-26 elecciones regionales y también municipales. ¿Cómo evalúa lo que fue este paso? Nos tocó en su minuto conversar también sobre este proyecto que terminó con un veto presidencial, se complicó la situación, pero finalmente ya es un hecho. ¿Cumple también las expectativas que tenía el gobierno? No fue fácil la tramitación de este proyecto, como usted sabe. Las bancadas, tanto de oposición como del oficialismo, votaron en contra en distintas etapas. Cuando se votó la idea de legislar, se consiguió el quórum requerido por el Senado exacto. Posteriormente hubo aspectos que fueron rechazados por la Cámara de Diputados, después el Senado rechazó el informe de la comisión mixta, en fin. Pero en ese marco, el presidente Boric decidió presentar estas observaciones, este veto, que ha tenido un apoyo transversal, porque pese a las declaraciones que escuchamos en la última semana, finalmente en el Senado, de 45 senadores y senadoras presentes, 43 votaron a favor de aprobar el veto presidencial. Y en la Cámara, de 140 presentes en la sesión, 138. Por tanto, eso da cuenta de un apoyo amplio y transversal en que finalmente se rescató el corazón del mensaje del presidente Boric. El presidente Boric había presentado un mensaje, un proyecto de ley, para hacer realidad el mandato constitucional del voto obligatorio. Y finalmente entonces se establece la sanción, la forma en que se aplica la sanción y la elección en 2 días, que es el resultado del aumento de la participación electoral, habiendo 4 papeletas en la elección de este año, y un ajuste del aporte a los candidatos y a los partidos sobre la base de los votos obtenidos. Sí. Ajuste a la baja, con el objeto que esto no irrogue mayor gasto fiscal, entendiendo que van a votar, es decir, van a participar más electores. Eso sí, con un aporte adicional para las candidatas. Es decir, de esta forma se incentiva la participación de mujeres como candidatas, tanto a nivel regional como a nivel local. Ahora, en lo que es usted lo decía, no fue fácil esta discusión, finalmente ya es un hecho, va a ser ese sábado y domingo las elecciones en octubre, el último fin de semana de octubre, pero mirando en retrospectiva estos meses, ¿se puede considerar un error haber abierto el debate para lo que era un proyecto que era, primero, tener 2 días de elecciones como pidió el Consejo Directivo del CERVEL, abrirlo a una eventual, no eventual, pero sí algo parecido a una reforma electoral? Es necesario precisar que el marco vigente de no mediar esta ley en Chile establece un voto obligatorio en la Constitución sin sanción. Porque la propia Constitución señala que la ley es la que tiene que regular la forma en que se aplica el voto obligatorio. Claro. Por tanto, de no mediar esta ley, en Chile no habría sanción alguna por no participar en las elecciones. Por eso el presidente Boric presenta este mensaje, estableciendo la sanción, la votación en 2 días como efecto derivado de la mayor participación y el ajuste a la baja del aporte a las campañas conforme a los votos que obtengan los distintos candidatos y candidatas. Esta ley, por tanto, era imprescindible para hacer realidad el mandato constitucional consagrado en la reforma que se aprobó a fines del 2022. ¿Dónde se produce la confusión? Que efectivamente, en el plebiscito de salida del primer proceso constituyente, en la elección de los consejeros constitucionales y en el plebiscito del segundo proceso constituyente, hubo voto obligatorio con sanción. Claro. Y eso fue posible porque la norma constitucional que habilitó estos procesos constituyentes era completa. Regulaba todos los aspectos del respectivo proceso. Claro. Pero en lo que respecta al voto obligatorio como norma permanente, la reforma recién se aprobó a fines del 2022 y es la ley la que tiene que implementar, o más bien aplicar, sí, determinar la forma en que se aplica el voto obligatorio. Ahora, y es el sentido del mensaje que presentó el presidente. Ahora, sí, claro, se destacaron los 2 días porque era lo más noticioso, sí, pero el corazón del proyecto también contenía, sí, la sanción y contenía el aporte o el ajuste a la baja del aporte a las campañas. Sáqueme una duda, creo que es interesante también en lo que fue en lo que esta conversación legislativa, que muchas veces la vemos tan lejana, pero es tan relevante porque permea en todos los ciudadanos, especialmente en principios democráticos. Si estaba, digamos,
no voy a decir a medias, pero faltaba justamente el tema de la sanción para lo que era el voto obligatorio. Cuando se repone el voto obligatorio, ¿eso por qué no se zanjó cuando se repone la obligatoriedad del voto? Bueno, en Chile hasta el año 2012 teníamos voto obligatorio, pero con inscripción voluntaria. Claro. La reforma que establece el voto voluntario es del 2009 y recién se implementa 3 años después para la elección municipal del 2012. De la misma forma, la reforma constitucional que habilita o que establece la obligatoriedad del voto es definida del 2022, pero la ley no necesariamente se aprueba de manera inmediata. Entonces, esto ya ha acontecido antes. Por eso el presidente presentó este mensaje y que finalmente fue aprobado con una norma que se va a aplicar, obviamente, para las elecciones de este año. Ya. Ahora, vamos por parte, importante. 2 días... Perdón, esto Sí, es porque dígame. hay una reforma constitucional, pero se implementa a través de una ley. Claro. Por tanto, la reforma constitucional no es suficiente para que se implemente todo el sistema y se requiere de la ley respectiva. Ya, ahora ante eso, esto queda ya, no se va a volver a discutir, digamos, lo que puede ser una sanción para el voto obligatorio de aquí a las próximas elecciones, pensando, por ejemplo, la del próximo año, parlamentarias presidenciales. ¿Eso ya está zanjado? La norma que se ha establecido se aplica para estas elecciones Ok. y, por tanto, tiene una aplicación, podríamos decir, acotada. Acotada. O sea, podría... No todo lo que se aprobó en esta reforma. Por ejemplo, se elimina la ley seca. Esto se aprobó sin mayor inconveniente Sí. en los trámites previos y además ha sido muy valorado, porque efectivamente es una norma que respondía Claro, bien anacrónica. a una realidad de cierto. distinta, tal Sí, cual. Sí, claro. Anacrónica, como dice usted, y eso, bueno, se ha modificado, eso es permanente. Ya. También hay una norma que establece que las personas que son convocadas para ser vocales solo se pueden desempeñar en 2 procesos electorales consecutivos y después durante 8 años no pueden ser llamados a cumplir la misma función, para no recargar siempre a las mismas personas que terminan siempre siendo vocales. ¿Qué pasa, Constante? Y esa también es una norma permanente. La regulación de las redes sociales, que se aplica el mismo principio que hay para la radioemisora. Esto es que quien ofrece el servicio no puede cobrarle distinto a los distintos candidatos, sino que tiene que cobrarle a todos los mismos. En el caso de la radioemisora es una norma ya vigente, conforme a tarifas que se dan a conocer al CERVEL y se hacen públicas, ¿Sí? y en el caso de las redes sociales, a través de los sistemas de contratación que se determinan que no haya una discriminación en favor de unos candidatos y en perjuicio de otros, cobrando precios distintos. Esas son normas permanentes. Ya, la multa no es permanente, o sea, habría que discutirla para las elecciones del próximo año nuevamente. Tal cual. Ya, eso va a generar una complicación porque ya la vivimos ahora. ¿O usted cree que esto ya está zanjado con los 33.000 pesos, cerca de 30.000 pesos de multa? Igual algunos desde la oposición decían, termina, claro, en algún minuto no había multa, era un voto obligatorio simbólico, pero con una multa que llega a 33.000 pesos, entendiendo que todas las realidades son distintas, por supuesto. No me voy a poner el caso de decir que es muy onerosa o menos onerosa, no es el tema, pero ¿podría generarse nuevamente esa discusión, cree usted, en su experiencia? Bueno, una de las críticas que se realizó, que a mi entender es completamente infundada, señalaba que se estaban cambiando las reglas del juego a través de este proyecto. Porque en rigor las reglas del juego vigente de no mediar esta ley es voto obligatorio sin sanción. Esas son las normas, hasta el día de hoy, que todavía no es publicada la ley, Sí, esas claro. son las reglas del juego vigente. Sí. Voto obligatorio sin sanción. Por lo mismo, este es un mensaje del gobierno, del presidente Boric, con el objeto de hacerse cargo, obviamente, de la necesidad de regular esta materia. Se presentó, obviamente, con una connotación más amplia, pero usted sabe, la idea de legislar fue votada en contra por parte importante de la oposición en el Senado. Después otros aspectos se cayeron también con voto en contra de algunos oficialistas en la Cámara. Se rechazó el informe de la Comisión Mixta en el Senado. Por distintas razones, a quienes les gustaban los 2 días, a quienes consideraban que la multa era muy alta, a quienes consideraban que tenía que hacerse una regulación más precisa respecto de los distintos electores. En fin, por distintas razones este proyecto no fue aprobado con celeridad y por eso el presidente Boric tomó la decisión de ejercer una atribución presidencial, El veto. que es el veto, y bueno, finalmente había un apoyo transversal para aprobar esta iniciativa, insisto, con muy poquitos votos en contra. Sí, de todas maneras. Un voto en contra en el Senado, una sí. abstención también en el Senado, solo 2 votos en contra en la Cámara, todos los demás a favor. Ahora, pasadas las elecciones de octubre y antes de las elecciones del próximo año, evidentemente, ¿se debería desde una moción parlamentaria, un mensaje presidencial, ir a una reforma electoral que considere estas normas que no fueron permanentes y dejarlas permanentes? Hay una propuesta de lo que se llama ley larga,
porque comprende más materias, que regula una serie de aspectos, por ejemplo, eventualmente introducir en Chile el voto adelantado, que existe en otros países del mundo, y es parte del debate legislativo que se va a desarrollar posteriormente. Ahora, solamente en ese punto, la expectativa que tiene usted como ministro y representante del gobierno en lo que van a ser estas elecciones de 2 días en octubre. Tenemos ya una experiencia que fue exitosa, se aplicó el sistema de elección en 2 días con motivo de la pandemia. O sea, esta es la primera vez que vamos a tener una elección de carácter regional y local en 2 días. Estamos hablando, en el caso de los gobernadores regionales, la primera vuelta, y estamos hablando de la fecha en que se eligen los consejeros regionales también, y consejeras, los concejales y concejalas, los alcaldes y alcaldesas. Y podría haber una eventual segunda vuelta para los gobernadores regionales y las gobernadoras regionales los candidatos y candidatas que no obtengan la votación necesaria, más del 40%, y en ese caso entonces habría una eventual segunda vuelta en algunas regiones. Pero eso sería solo de un día, porque solo para resolver quién va a ser el gobernador o la gobernadora regional respectiva. Es una elección más simple en ese sentido. Ministro, y tiene que ver con esto que estamos comentando, pero en otras aristas más bien políticas, lo que ha sido la mirada desde el oficialismo de lo que van a ser las elecciones tan importantes, las municipales, también las regionales, y donde aparece, me han comentado varios integrantes, digamos, del oficialismo, una figura que aglutina hoy y que mira también en términos de esas elecciones y el proyecto del progresismo, que es la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. Ha estado en la palestra, siempre ha estado en la palestra pública, pero más que nunca, digamos, y se ha hablado de la posibilidad de que, pensando ya el próximo año, sea la candidata del oficialismo. ¿Usted cómo analiza esto? Ya se le preguntó durante la mañana, dijo, la definición será el próximo año, pero el que esté la expresidenta Bachelet tan presente en el oficialismo, ¿da de alguna manera luces para eso? ¿Le gustaría, por ejemplo, que fuera candidata presidencial? Creo que hay que distinguir. No es el tiempo de las definiciones presidenciales. Ahora la presidenta Bachelet tiene enorme apoyo ciudadano porque los chilenos y las chilenas la conocemos, sabemos cuánto quiere a Chile, sabemos que con o sin cargo ella siempre está preocupada del país, acostumbra a dar su opinión cuando considera que hay una materia que es relevante, es decir, le importa a nuestro país, le importa cómo construimos una sociedad más justa, cómo mejoramos la calidad de vida de todos nuestros compatriotas, lleva en la sangre, en su ADN, por decirlo de alguna manera, su clara vocación de servicio y de servicio al país. Pero obviamente la definición presidencial es algo que tiene que desarrollarse no en el tiempo actual. Ahora, ella tiene simpatía, cariño de la gente, fue 2 veces presidenta de la República, la primera mujer en nuestra historia. Todos sabemos cuán querida es por las chilenas y chilenos, y eso da cuenta de que los chilenos y chilenos valoramos lo que ha sido su contribución a Chile. Pero, insisto, las definiciones presidenciales no es el tiempo de que avancemos todavía en ellas. Claro, el próximo año no están las definiciones presidenciales, no es candidata, pero ya hay algunas críticas que la ponen eventualmente como una candidata. Y le planteo lo que ha dicho José Antonio Kast, que también podría ser candidato al Partido Republicano, eventualmente al oficialismo, de la oposición, vamos a verlo. ¿Qué le parecen las críticas que ha hecho en términos también, por ejemplo, el día de hoy, en una actividad en la inauguración de UCEFAM con el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet, que se habla de casi intervención electoral? Estoy poniendo el contexto, pero de todas maneras entendemos que todavía no hay candidatura acá, pero acusada de alguna manera de eso. En Maipú, para ser exacto. ¿Cuál sería la intervención? No, es lo que dice él, por eso yo le planteo. No es una opinión mía, por favor. Por eso le pregunto cuál sería. Ya. De alguna manera usando los recursos de una municipalidad, es lo que acusa José Antonio Kast, para levantar con mayor fuerza una eventual figura de candidatura. No veo cuál es la relación. ¿Usted cree que está equivocado entonces? ¿O puede ser más un fin, por otro lado, político de parte de José Antonio Kast, más que un hecho concreto? Ella es médica y desarrolló muchas iniciativas para avanzar en salud. Todos sabemos la cantidad de hospitales, la cantidad de centros de salud que se construyeron bajo su gobierno. Y bueno, hay una comuna que decía hacerle un reconocimiento a que fue presidente de la República. ¿Qué tiene que ver eso con las elecciones, me pregunto? Ahora, también hay quienes dicen que ella está apoyando distintas candidaturas. Bueno, en Chile existe libertad de expresión. Es parte de. Y en eso consiste la democracia. A veces hay quienes parece que no saben que la democracia consiste en que la gente se exprese libremente. Pongámosle nombre. ¿Aprovechamiento político, cree usted, de parte de José Antonio Kast? Mire, no quiero inflar una controversia que me parece que es inconducente.
Usted sabe que yo creo que finalmente aquí siempre hay que ser constructivo. Y en el caso de la presidenta Bachelet, es querida por la gente, es respetada por la ciudadanía. Si usted camina por la calle de cualquier ciudad de Chile con la presidenta Bachelet al lado, va a ser testigo de cómo la gente se acerca a saludarla, le expresa cariño. Incluso quienes eventualmente nunca han votado por ella, o incluso quienes tienen otras ideas políticas, pero la respetan. Entonces, bueno, ella fue presidenta de la República, sabemos todo lo que se hizo bajo sus dos gobiernos, y estas declaraciones creo que no contribuyen mucho a lo que el país necesita. Ministro Álvaro Elizalde, nuevamente agradecerle su tiempo y esta entrevista en Canal 24 Horas, ministro. Que esté muy bien. Igualmente. Hasta luego, nos vemos.